Vamos a empezar por establecer bien cómo surgió la creencia del eslabón perdido. Pocos años después de la publicación de El origen de las especies, el naturalista alemán Ernst Haeckel daría la primera idea de lo que luego evolucionaría en el mito popular del eslabón perdido. Él consideraba a la evolución como un proceso lineal de progreso desde las formas más simples a las más complejas, siendo el humano moderno lo más alto. Incluso configuró una secuencia evolutiva que estaba formada por 24 fases antes de llegar al Homo sapiens sapiens. Luego, en 1965, se publicaría el libro Early Man, en el cual se podía ver esta famosa ilustración hecha por Rudolf Salinger, aunque el autor del libro fuera el antropólogo Clark Howell. La imagen se hizo tan popular que pasó a insertarse en el inconsciente colectivo y se malinterpretaría. ¿Por qué decimos que se malinterpretaría? Bueno, porque el eslabón perdido es en realidad un error. La evolución no es un proceso lineal, no es un proceso directo de una especie a otra como propuso Haeckel. El mismo Clark Howell, recordemos que es el autor del libro Early Man, donde aparecía esta ilustración, intentó evitar esta confusión diciendo que la ilustración no tenía que ser tomada de forma literal, sino como una simple representación. Pero esto no alcanzó y la imagen se popularizó, originando así el mito del eslabón perdido. Los medios de comunicación, además, contribuyeron a que este error se pase por toda la población con su difusión de información falsa. Y, perdón chicos, pero aunque les rompa el corazón, la imagen con la que han crecido pensando que representaba la evolución del hombre es en realidad un error. Pero, ¿por qué es un error? La evolución, como ya vimos, se da por las mutaciones que sufren los individuos de una especie, que, si son favorables en el ambiente en el que se encuentran, serán favorecidos por la selección natural, por lo que tendrán más chance de sobrevivir y dejar descendencia que den esas mismas características. Entonces, la evolución humana, y de todas las especies, debería ser representada de esta forma, como un árbol en donde algunas ramas se pierden y otras continúan. Es más, no existe un solo eslabón perdido, sino varios, que sería incorrecto llamarlos eslabones, ya que son más bien partes del árbol enormemente ramificado, que es la evolución del hombre. Yo voy a hablar del hombre de Piltdown, uno de los fraudes científicos más grandes de la historia. El 18 de diciembre de 1912 se publicó en la prensa El eslabón perdido. Supuestamente habían hallado la especie que vinculaba a los seres humanos con los simios, y además, este hallazgo corroboraba la teoría de la evolución de Darwin. Ese día se presentaron en una reunión de la Sociedad Geológica, en Londres, partes de un cráneo y una mandíbula que supuestamente habían sido descubiertos por un obrero en Piltdown, en Inglaterra. Los fragmentos pasaron a manos de Charles Dawson, un arqueólogo aficionado que, junto con el eminente paleontólogo Smith Woodward del Museo Británico, los presentó en Londres. A comienzos del siglo XX apenas se habían descubierto fósiles humanos antiguos y ninguno de ellos en Inglaterra. El hallazgo de Piltdown resultó, por lo tanto, muy apasionante. Woodward denominó oficialmente a la nueva especie Euanthropus dawsoni, en alusión a su descubridor, aunque se conoció popularmente como el nombre de Piltdown. Los fragmentos óseos guardaban similitudes con los seres humanos y con los simios, y fueron aceptados como válidos por la comunidad científica hasta 1953, fecha en que el Museo de Historia Natural de Londres anunció que se trataba de un fraude. Los científicos probaron que los restos tenían menos de 50.000 años de antigüedad, que el cráneo y la mandíbula procedían de dos especies diferentes, un cráneo humano y fragmentos de mandíbula de un simio, probablemente un orangután. Todo el conjunto había sido manipulado con el fin de provocar el engaño. El célebre hombre de Piltdown resultó ser uno de los más grandes fraudes de la historia científica. 100 años después, un grupo de investigadores británicos emplea la última tecnología para intentar esclarecer el enigma. Aunque Charles Dawson es el principal sospechoso, el número de implicados pudo ser mucho mayor, incluyendo a Woodward, Martin Hinton, que era el conservador del museo, el sacerdote jesuita Teilhard de Chardin e incluso el famoso escritor Arthur Conan Doyle. En esta imagen se puede observar el cráneo del hombre de Piltdown, reconstruido por Smith Woodward. La parte oscura es el fósil original, mientras que la blanca es la parte restaurada.